Capital Sonoro. Ahora. Estudiantes y ex estudiantes del Colegio de Chapinero Hermanas Belemitas se unieron en una protesta para denunciar casos de abuso sexual en su colegio. La aerolínea Ultra Air cierra operaciones 4 días antes del inicio de Semana Santa. Los partidos Conservador y de la U retiraron su apoyo al proyecto de reforma a la salud. Los indígenas en Vera, que en 2022 se hicieron notoriamente conocidos por ocupar el Parque Nacional, vuelven a sus territorios. Hola, soy María Paula Martínez y esto es Ahora un podcast, un espacio para hablar sobre las noticias de la ciudad. Y yo soy Andrés Páramo. Es jueves 30 de marzo de 2023 y estas son las noticias de hoy. Ahora un podcast. Unas denuncias muy graves sobre acoso sexual han hecho estudiantes y ex estudiantes del Colegio Belemitas. Andrés Zapata investigó esta noticia. Hola María Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Cuéntenos cuándo fue la protesta de las estudiantes y dónde fue. Te cuento que estas denuncias se dieron a conocer hace un par de días por varias estudiantes y exalumnas de la institución. Lo han realizado a través de sus redes sociales, pero también realizaron un plantón a las afueras del colegio en la sede de Chapinero que queda ubicada en la calle 65 con carrera quinta. Allí ellas llegaron con carteles y cánticos a expresar su inconformismo por la situación que se presenta al interior de la institución. ¿Y cuáles son exactamente esas denuncias que hicieron? Son más de 28 denuncias, María Paula. Hay unas estudiantes que señalan haber sido acosadas sexualmente por parte de los profesores. Recibieron comentarios que no debería haber hecho un profesor. Incluso otras estudiantes dicen que en los cuadernos les hacían dibujos fuera de contexto. Pero quisiera leerles un fragmento de una denuncia que una ex estudiante ha realizado por las redes sociales. Abro comillas. Un día estaba en la biblioteca haciendo una evaluación que debía con un profesor. Éramos amigos. Se puso a revisar mi galería y yo tenía fotos en vestido de baño. Y así me empezó a tirar comentarios como, uy, deje ver qué hay debajo de esa faldita. Esta es tan solo una de las tantas denuncias que hay, María Paula. ¿Y sabemos si ellas habían hecho estas denuncias antes o es la primera vez que lo hacen? Dicen algunas ex estudiantes que no habían denunciado por temor a repercusiones en sus calificaciones o problemas con la rectoría. Sin embargo, otras señalan que en algún momento lo hicieron con las directivas del colegio, pero nunca trascendían. Es por esto que con esta ola de denuncias ya hay varias que se han interpuesto ante la Fiscalía. Y sobre el caso, ¿qué han dicho las autoridades como el ICBF o la Secretaría de Educación? Mira, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar junto a la Secretaría de Educación señalaron que están trabajando en una mesa de diálogo y hay una Defensoría de Familia que está recibiendo todas las denuncias para darles asesorías a los estudiantes, a las exalumnas y también a los padres de familia. Y por último, ¿sabemos si el colegio se ha pronunciado, ha establecido sanciones, investigaciones? María Paula, nosotros fuimos hasta el colegio, pero infortunadamente nadie nos quiso atender. Fue imposible tener una respuesta por parte de la institución. Pero sí quiero aprovechar este espacio para recomendar la importancia de denunciar estos casos apenas ocurran. Se recomienda primero informarle al colegio, pero también a los padres de familia, fiscalía y también a la Secretaría de Educación, que ellos harán todas las pertinentes investigaciones y acompañarán a las y los estudiantes en el debido proceso. Muchas gracias, Andrés, por la información. A ustedes, gracias. Ultra Air vendió tiquetes y promociones hasta último momento antes de sacar un comunicado en que decía, no, qué pena, no podemos más. Esteban Bejarano ha estado pendiente de todo esto. Esteban, ¿qué más? Andrés, muy bien, ¿cómo vamos? ¿Qué fue lo que dijo Ultra Air para cerrar operaciones? Bueno, Andrés, según Ultraer, dicen que lo que los llevó al cese de operaciones son las situaciones macroeconómicas que se están presentando, como el incremento en el costo del combustible y la tasa de cambio, lo que generaron un alza sustancial de costos para esta aerolínea y para las demás que se encuentran en el mercado aéreo del país. Adicionalmente, dicen que la suspensión de operaciones de la tercera aerolínea más grande del país, estaríamos hablando de Viva, generaron un remesón en la industria, lo que puso en alerta a los proveedores y a los arrendadores de aeronaves. Y bueno, ¿cuántas personas han perdido sus vuelos y su dinero también? Se tiene un estimado que más de 250.000 personas se han visto afectadas, principalmente en los aeropuertos de Bogotá y Río Negro. Cerca de 30.000 aproximadamente ya han logrado retornar a sus destinos. ¿Las autoridades han dado alguna solución? Por ejemplo, la Superintendencia de Transporte. Andrés, pues ayer miércoles instalaron un puesto de mando unificado. Las aerolíneas como LATAM, Avianca y Wingo están generando apoyo. Por su parte, la Superintendencia de Transporte
le pidió a la aerolínea Ultraer que generara el reembolso del valor de los tiquetes a los pasajeros que lo soliciten. También que realizaran la contratación de vuelos charter con otros operadores no regulares para reubicar a pasajeros en estos vuelos. Y de no ser posible, que realicen una contratación de transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares. También les exigieron un plan especial para los pasajeros de San Andrés y Providencia. Digamos que una persona se acaba de enterar de eso y tuviera un vuelo con Ultraer, ¿qué podría ir a hacer al aeropuerto? Hay dos posibles soluciones. La primera, escribir al correo servicio al cliente @ultraer o por medio de la página web www.ultraer.com.com. Allí van a encontrar diferentes formularios para solicitar el reembolso o de alguna u otra manera solicitar solución con la aerolínea, o también llegar al aeropuerto El Dorado y en los counters de las diferentes aerolíneas solicitar ayuda. Tengo una última. ¿El presidente Gustavo Petro ha dicho algo? Así es, Andrés, pues el presidente frente a la emergencia se pronunció a través de Twitter y ordenó que todos los aviones de las Fuerzas Aéreas Colombianas, incluido el avión presidencial, se esté dispuesto para el transporte de los usuarios afectados. Listo, Esteban. Gracias. Gracias a ustedes. Y siguiendo con Petro, ahora pierde apoyo en el Congreso para pasar su reforma a la salud. Daniela Spiti ha estado haciendo este cubrimiento. Hola Daniela, ¿cómo vamos? Hola María Paula, ¿qué tal? Qué bueno saludarte. Cuéntanos qué ha sucedido hasta ahora con la reforma a la salud. Bueno, María Paula, como una novela de no acabar. Básicamente ahorita la reforma está en cuidados intensivos. Entre lo más reciente es el anuncio del Partido Conservador y el Partido de la U de retirar su apoyo al proyecto de ley. Incluso el director del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, calificó como una pérdida de tiempo las negociaciones con el gobierno. Esto lo anunció tras haber recibido un nuevo borrador del articulado que otra vez no reflejó lo acordado entre su partido, sus aliados de la U y el gobierno. Recordemos que ellos marcaban unas líneas rojas o planteaban unas modificaciones como la libre elección de los usuarios para el modelo de atención y un sistema de salud mixto. Recordemos también que quienes iniciaron bajándose del bus de la reforma fueron los liberales, luego de que el expresidente Gaviria comunicara exactamente lo mismo, que no se cumplió con las modificaciones que pedían en el articulado y que formularían básicamente su propia reforma en el legislativo. Gracias Daniela por el resumen. Y en este momento, los partidos, ¿qué han dicho y qué piensan hacer? Bueno, María Paula, ahorita las redes sociales se han vuelto también un campo de disputa porque, bueno, por ejemplo, por el partido de la U, en cabeza de Dilian Francisca Toro, ella mencionó que presentaría una ponencia diferente. Ella trinó en Twitter al respecto y aquí quisiera citarla, abro comillas. Recibida la ponencia del proyecto de reforma a la salud, encontramos que no se contemplan los acuerdos pactados, por lo cual presentaremos una ponencia alterna que sí recoja las propuestas presentadas por los partidos para salvar vidas. ¿Y la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha dicho algo? Por el momento, María Paula ha mencionado también en su cuenta de Twitter que la única estrategia del gobierno es mantener el diálogo con todos los sectores sociales y políticos para que se logre pues la mejor reforma a la salud posible. Añadió que el Congreso, en su independencia y función constitucional, es quien deberá tomar la mejor decisión para el pueblo colombiano. En conclusión, ¿cuál es el futuro de la reforma en el Congreso? Pues sin los votos de estos tres partidos, el gobierno no tiene cómo lograr las mayorías en el Congreso para sacar adelante esta reforma en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que es donde se dará el primer debate. En este espacio hay 21 congresistas, entonces si hacemos la cuenta y sacamos números, los únicos votos con los que contaría son los del pacto histórico y partidos de gobierno, es decir, con 8 votos. Eso significa que no son suficientes, pues para lograr la mayoría se necesitan 12. Aunque la reforma no estaría formalmente hundida, pues no hay aún votación en el Congreso. Estos tres partidos que han querido negociarla juntos, como en bloque, como equipo, no han negado la posibilidad de apoyarla si y solo si el texto se ajusta a sus exigencias. Los tres equipos por ahora han anunciado que presentarán una ponencia no para hundir la reforma, sino para ajustarla a ese acuerdo. En otras palabras, podrían sacar una reforma con un texto construido por ellos o con los elementos de las dos ponencias o la del gobierno y la de ellos tres. Pero ahí hago una anotación. Estuve charlando con el exministro Alejandro Gaviria y él mencionó que una de sus preocupaciones es justamente esa, la construcción del articulado que recogería un montón de opiniones y terminaría quedando como una especie de collage, como un Frankenstein, como me dijo en términos coloquiales. Él teme que el proyecto termine siendo inoperativo. Daniela, muchas gracias por la información. A usted, María Paula, siempre es un gusto acompañarlos.
190 familias en Vera estaban hacinadas en la Unidad de Protección Integral La Rioja hasta hoy, que retornaron al resguardo Alto Andágueda en Chocó. Laura Chambueta nos tiene más información. ¿Qué más, Laura? ¿Cómo va todo? Hola Andrés, muy bien, gracias por la invitación. A ver, recordemos un poco la historia de por qué estos indígenas vinieron acá a Bogotá. Bueno, precisamente recordemos que los indígenas en Vera han venido migrando desde hace varios años a Bogotá por falta de garantías en seguridad en sus resguardos ubicados entre Chocó y Risaralda. Esto a causa de los constantes enfrentamientos entre grupos armados en la zona. Sin embargo, la migración aumentó entre 2020, 2021 e inicios de 2022 por falta de protección e insalubridad durante la pandemia ocasionada por el COVID-19. Así que sin tener un lugar fijo donde quedarse en la capital, ya que muchos habían sido desalojados de su vivienda, las comunidades indígenas se asentaron en el Parque Nacional en un campamento. ¿Cuánto tiempo duraron en el Parque Nacional? Bueno, fueron casi 8 meses de ocupación por parte de la población en Veracatío y Chamí en el Parque Nacional. En esos meses ocurrieron pues varios encuentros con el fin de llegar a acuerdos motivados tanto por las comunidades como por el distrito. Sin embargo, hubo un hecho detonante para que los emberas se pararan en la raya, por así decirlo, y la alcaldía se diera en la obligación de garantizarles un techo. Y fue cuando los emberas salieron a protestar en la carrera séptima en respuesta a un taxi que había atropellado a una mujer indígena y sus 2 hijos. Ante esta respuesta, el SMAT llegó al lugar y hubo un enfrentamiento que dejó varios heridos, tanto de las comunidades indígenas como algunos civiles y fuerza pública. ¿Y cuándo se fueron para la UPI de La Rioja? El traslado a La Rioja empezó en mayo de 2022 debido a unos acuerdos que llegaron entre el distrito y las autoridades indígenas. Fueron más o menos más de 500 personas que llegaron a la UPI de la Florida y La Rioja, siendo esta como la principal, mientras se garantizaba el retorno a sus territorios. ¿Y ahora por qué se devuelven? Bueno, primero porque las condiciones de salubridad y alimentación en la UPI no eran las mejores, había casos severos de desnutrición infantil y el trato que desde la ciudad se le da a los pueblos indígenas no responde a sus necesidades y cosmovisiones del mundo. Y segundo, porque es deber del Estado garantizar el derecho que los emberas tienen sobre sus territorios para el libre desarrollo de sus gobiernos. Y bueno, en palabras de la Unidad para las Víctimas, ellos como entidad buscarán proveer que se garanticen estos derechos al territorio una vez la población embera retorne a sus resguardos en el Chocó y Risaralda. Laura, muchas gracias. A ustedes por la invitación, que estén muy bien. Y no se vaya sin saber que un grupo de mujeres, entre las que están Ángela María Robledo, Sara Tufano y Juana Fanador, entre otras, denunciaron en el Congreso de la República violencia política, acoso y hostigamiento a través de redes sociales. Acusan a una persona con el seudónimo de El Varón Negro, que creen que es Wilmer Pinzón, miembro de la Colombia Humana. Piden, entre otras cosas, pronunciamientos de esa colectividad. Ya arrancó el Sudamericano Sub-17 de Ecuador. Canal Capital transmitirá los partidos de Colombia de la primera fase y la segunda fase completa, así clasifique Colombia o no, pero ojalá que sí. Eso fue todo. Este podcast es producido por Andrés Villamil y editado por Sean Bernardo González. El jefe de redacción de Los y las periodistas de Capital Ahora es Andrés Páramo. Y la dirección general de Ahora está a cargo mío, María Paula Martín. Recuerden que Ahora está en todas las plataformas, en las de televisión abierta, en YouTube, en el podcast de análisis y opinión Capital Político y de lunes a viernes en este espacio que están oyendo. Hasta mañana.